Bimilar de Cajín. Soy Harun y después de la intervención de Francisco y de Mago de Foucault, yo creo que me queda poco para tratar sobre el tema que tanto nos preocupa a los musulmanes como el de la homofobia. Y para esto va a intervenir nuestra hermana Amparo, que es una experta en este tema y que seguro que a todos les va a interesar lo que va a exponer a partir de este momento, ¿no? También que tener abierta la posibilidad de hacer una pregunta cuando acabe su intervención que pueda de alguna forma servir como ampliación de la información que ella va a dar, ¿no? Ahora, le doy el paso a ella. Bueno, primero felicitar a la FEDI un año más por la continuidad de estos congresos y el éxito, y agradecer que por segundo año consecutivo nos invitan a la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia a presentar nuestro informe anual. Muchas gracias y felicidades. Antes de pasar al informe, quiero aclarar que estas cifras, que pueden parecer alarmantes, no tienen que alarmarnos y tampoco pueden ser una excusa para caer en el victimismo. Simplemente es como cuando vas al médico y te hacen un diagnóstico para poder darte un tratamiento, ¿no? Entonces, tenemos que saber cuál es la situación para poder buscar soluciones conjuntas. Una de esas soluciones, porque hay soluciones a medio, corto y largo plazo, pasa por lo que dice el eslogan. Si este eslogan se llevara a cabo, seguramente yo hoy no tendría que estar aquí hablando de lo que voy a hablar y podríamos disolver la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia, que sería mi mayor alegría. Pues pasa imprescindiblemente la solución por una plena ciudadanía de todos, incluidos los musulmanes. Una ciudadanía no solo sobre el papel, sino también en la práctica. Una ciudadanía que nos permita ejercer como ciudadanos, musulmanes, judíos, etcétera, etcétera, de pleno derecho. Que cumplamos con nuestras obligaciones y a cambio obtengamos también nuestros derechos. Así pues, comienzo el informe. Bueno, una pequeña introducción para los que no nos conocen. La Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia es una asociación independiente, ciudadana, plural y sin ánimo de lucro. Plural, porque somos muy diversos. No todos son musulmanes, no todos son de la misma ideología política. Somos tan diversos y tan plurales como lo es la sociedad española. Independiente porque no estamos vinculados ni a ningún gobierno, ni a ningún partido, ni a ninguna entidad religiosa. Somos totalmente independientes. Nuestro objetivo es combatir la islamofobia en todos los ámbitos y promover la participación de la ciudadanía, de toda la ciudadanía, no solo de los ciudadanos musulmanes, en la consecución de una sociedad respetuosa, democrática, libre y plural. Y fijaros, es lo mismo que se acaba de decir hace poco, porque esto es primordial, porque son la dignidad del ser humano y los derechos humanos, son estos los ejes principales. Nacemos en el 2010 y nos inscribimos en el registro en el 2011. Pertenecemos al Consejo de Víctimas de Delitos de Odio. Este consejo es el primero que se creó en toda Europa y está siendo un referente a nivel europeo. Porque en este Consejo de Víctimas de Odio estamos todos los colectivos que somos atacados por considerarnos minorías o por considerarnos diferentes. No solo los musulmanes somos atacados, hay muchos otros colectivos. Está la gitanofobia, el pueblo rumí, está el antisemitismo, la LGTB-fobia, la aporofobia, la gordofobia. Todos estos colectivos unidos de la mano somos los que, por ejemplo, estamos ya 3 años defendiendo la necesidad de una ley integral
contra los delitos de odio. Somos los mismos que hemos estado luchando años para la modificación del artículo 510 del Código Penal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué la unión hace la fuerza? Porque aparte de que todos formamos parte de esta sociedad, todos juntos estamos unidos. Y de ahí ese refrán de dividir vencerás. Quieren dividirnos, quieren enfrentarnos, quieren un choque de civilizaciones, pero no podemos permitirlo. También pertenecemos a un movimiento europeo que es contra el discurso del odio, porque fijaros, la metodología siempre es la misma. Primero viene el discurso de odio en medios de comunicación, en internet, en redes sociales, etcétera, etcétera. Después pasan a la acción, salen a la calle con pancartas, con antorchas, pegan cartelería, reparten octavillas y después ya pasan a la agresión, a la vandalización y a la agresión contra las personas por lo que son, agresiones físicas y verbales. ¿Qué hacemos? Pues hacemos un seguimiento sistemático, que es lo que nos permite elaborar el informe. Hacemos acompañamiento y asesoramiento de las víctimas cuando lo necesitan, cuando están muy perdidas o no saben a quién recurrir o no se pueden permitir el lujo de pagar un abogado, etcétera, etcétera. También hacemos denuncias concretas ante la Fiscalía por nuestra cuenta, ¿vale? Sobre todo relacionadas con grupos o partidos de extrema derecha o con ciberodio. Trabajamos con las instituciones nacionales, europeas y organizaciones para combatir, prevenir la discriminación y los delitos de odio. Fijaros, ya no digo islamofobia, digo discriminación y los delitos de odio, contra todos. Vengan de quien vengan y contra quien vayan, de todos, porque lo hacemos todos juntos. La atención a la víctima, según el caso, lo hacemos nosotros directamente o la hacemos con ayuda de la Oficina de Solidaridad con las víctimas de delitos de odio y discriminación de Movimiento contra la Intolerancia, un gran aliado. Gracias también a Esteban Ibarra, que no está aquí, y a Movimiento contra la Intolerancia. El informe que les voy a presentar está publicado, lo pueden descargar gratuitamente en el blog de la plataforma, en el apartado de informes. Si por lo que sea está accesible, es descarga gratuita, pero bueno, también nos lo pueden pedir por correo electrónico a este correo que aparece en la pantalla y con mucho gusto se lo enviaremos en PDF. El informe consta de un resumen, bueno, una pequeña introducción muy breve explicando un poco esto que os he dicho de quiénes somos y qué es lo que hacemos. Luego un resumen ejecutivo para el que no tenga tiempo de leerse todas las páginas del informe, donde intentamos dar una visión global de lo que contiene. Luego ya entramos a la islamofobia, al informe y a la casuística. Por eso va desde la página 10 a la 113, porque no nos limitamos a decir esto es lo que pasa. Os ponemos un listado completo de todos los casos que hemos recogido. Dónde, cuándo, cómo, por qué, quién, para que podáis comprobar. Después llegamos a la islamofobia en cifras. Aquí vienen los porcentajes y las tablas, las estadísticas. Cuántos casos, qué porcentaje suponen, en base a qué, en qué lugares, etcétera, etcétera. Hemos incorporado por primera vez unos anexos que consideramos importantes. Fijaros, cuando hablo de aporofobia la gente a veces me mira y dice ¿y eso qué es? Porque parece como que los activistas que estamos metidos en este trabajo o en esta lucha cotidiana dominamos un lenguaje, un léxico que a veces el resto de la sociedad pues no domina tanto. Entonces, para dejar claro, pues aporofobia, el odio al pobre cuando atacan a un indigente que está en un cajero porque es indigente, no la atan ni le prenden fuego porque es indigente, ¿no? Que es antisemitismo, que es islamofobia, esto también, la modificación del artículo 510, que es muy importante, y lo de la demanda de la ley integral contra delitos de odio. Todo esto viene en los anexos. Y por último, los agradecimientos. ¿Qué es la islamofobia? Bueno, es una intolerancia, es un odio, no en el sentido de... Dicen, es que no se puede condenar los sentimientos, es que no estamos hablando de sentimientos. Si tú odias a un colectivo en tu casa, en tu habitación, no pasa nada. Pero si tú sales a la calle y atacas a algún miembro de ese colectivo, entonces sí que pasa. No condenamos los sentimientos, condenamos las acciones que vienen de ese odio visceral.
en contra, en este caso, del Islam y en contra de los musulmanes. Ese odio conlleva rechazo, irrespeto, desprecio, alimenta conductas de odio, discriminación, hostilidad e incluso agresiones y violencia. Estamos constatando además agresiones físicas contra mujeres, contra ancianas y contra niñas y algún niño. Es grave porque se están cebando en los más débiles. Se expresa mediante el discurso de odio, prejuicios, ofensas, mensajes de aversión, fanatismos que constituyen escenarios donde pueden ser cometidos esos delitos de odio y esos crímenes de odio que os estaba diciendo, incluido los crímenes contra lesa humanidad. Bueno, pues lo que pasó en los Balcanes, por ejemplo, habría que estudiarlo muy profundamente, pero fue una matanza sistemática de musulmanes. La islamofobia ha sido reconocida por Naciones Unidas. Sin embargo, no viene, por ejemplo, en el Código Penal. En el Código Penal español habla de intolerancias por causas religiosas. Ahí entraría la islamofobia. ¿Qué es un delito de odio islamófobo? Cualquier delito, un robo, por ejemplo, cuando la víctima es seleccionada por ser musulmán o el local o el lugar es seleccionado por su relación real o supuesta con el Islam o con los musulmanes, automáticamente se convierte en un crimen o delito de odio islamófobo. El delito de odio fue aprobado por la OSCE en 2003. Aquí andamos con un poco de retraso, fue el año pasado cuando se reconoció en España lo del delito de odio. ¿Y qué es el discurso de odio? Os lo voy a leer porque es importante que tengamos clara esta definición. Abarca todas las formas de expresión, todas, que propaguen, inciten, promuevan o justifiquen el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo o otras formas de odio basadas en la intolerancia, incluida la intolerancia expresada por agresivo nacionalismo, el etnocentrismo, la discriminación y la hostilidad contra las minorías, los inmigrantes y las personas de origen. Y es importante porque esto sí que ya ha venido recogido en el Código Penal con la modificación del artículo 510. Como ya antes os ha dicho la persona que venía del Ministerio de Justicia, la libertad religiosa forma parte de nuestra Constitución y también de nuestro Código Penal. Eso quiere decir que las personas pueden ejercer, en nuestro caso, nuestra religión como musulmanes, pero cualquier otra religión, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, tanto en el ámbito privado como en el público, porque nos estamos encontrando muchos problemas cuando, por ejemplo, llegan a una niña a ir a la clase con el hijab o a un adolescente y le dicen, es que el colegio es laico, ¿vale? El colegio, pero mi libertad religiosa dice que yo puedo venir con una cruz o con un kipi o con un hijab. No lo entienden o no lo quieren entender. El colegio es laico porque tiene que haber un cuadro laico y debe garantizar la libertad religiosa de todos, pero ese laicismo no llega hasta el individuo. Las personas son lo primero, sus libertades y la dignidad del ser humano siempre por encima de todo. Esto es fundamental, que lo tengamos claro y que lo podamos defender. La negación de la ciudadanía. Fijaros, el 40% de los musulmanes somos españoles. Sin embargo, se nos sigue viendo a todos. Yo me llamo Pablo Sánchez Rosec, soy valenciana, parlo el valencià, soy española, de padres españoles, de abuelos españoles, pero a mí me siguen llamando mona de mierda, perdón con la palabra, y me siguen mandando a mi tierra, etcétera, etcétera. Sistemáticamente se nos niega esa ciudadanía, porque desgraciadamente pues, se hacen discursos en ese sentido y esa negación de la ciudadanía hace que repercuta en lo que decía antes Fernando. Todavía hay graves problemas a la hora de tener servicios garantizados, por ejemplo cuando mueres, tener un cementerio donde poder enterrar a nuestros muertos. O, por ejemplo, lo que decíamos antes, bueno, ya no quiero entrar en el tema de la alimentación porque sería un laberinto, pero el derecho tan fundamental como el derecho a la educación, que se ve sesgado por un trocito de tela, ¿no?
es importante que tengamos en cuenta que somos ciudadanos españoles de confesión musulmana, de pleno derecho, ejerciendo la plena ciudadanía, importante. Que tenemos que aportar lo mejor de nosotros mismos en parte de esta sociedad, porque es también nuestra sociedad, junto con los no musulmanes. En el informe vais a ver estas 5 tendencias, principalmente. La islamofobia de género sigue creciendo. ¿Por qué? Porque somos más visibles, porque ellos nos consideran más débiles y más vulnerables, son muy valientes, ¿no? Y consideran que es más fácil pegar una paliza a una anciana de 72 años y a su nieta de 7, y esto lo hemos tenido hace poco, que a un joven musulmán que quizá a lo mejor va y se revuelve y se pueden llevar algún golpe, ¿no? Pero también porque el tema del hijab, estamos teniendo problemas no solo de acceso a la educación, a la hora de hacer prácticas de enfermería, por ejemplo, cosas sin sentido. Otro ejemplo que me llamó mucho la atención, llegan 5 musulmanas a donar sangre a un hospital, ejerciendo ese positivismo del que hablamos, de la ciudadanía, ¿no? De la generosidad y de aportar lo mejor de nosotros mismos. De esas 5, 3 llevaban hijab, 2 no. Bueno, pues les dijeron que le cogían la sangre a las que no llevaban hijab, pero que a las que llevaban hijab no les cogían la sangre. Yo digo, ¿pero cómo? Claro, se fueron todas y no donó sangre ninguna. Es esperpéntico, ¿no? Es como cuando hace poco queman todo lo que habían almacenado de ayuda a refugiados y le prenden fuego a los donativos. Llegan al esperpento, de verdad. Hemos tenido un incremento con respecto al año anterior de un 567,35%. Fijaros, el ciberodio, que es esa rayita que se ve más larga, nosotros no recogemos todos los casos de ciberodio, porque si no, no haríamos otra cosa. Si tuviéramos que recoger todos los ataques y todo el discurso de odio de Internet y de las redes sociales, necesitaríamos 5 personas todos los días conectadas a Internet, porque es increíble lo que te encuentras ahí. Solo hemos recogido algunos casos para visibilizar el problema. Aún así, fijaros, se ha convertido en la punta más importante, seguido de los problemas relacionados con el hijab. Es triste, pero es así. Bueno, ya lo podréis ver con más detenimiento los que estéis interesados, porque aparte de que lo veis ahí, también lo podéis descargar. Vale, según comunidades autónomas, Cataluña, la número 1. Bueno, esa dudosa primer lugar, que no garantiza nada bueno. En temas en incidentes islamófobos, pero esta Comunidad Valenciana ocupa el segundo lugar. Y a mí de verdad que me duele el alma, porque como decía muy bien los representantes tanto del Ayuntamiento de Alboraya como de Valencia, aparte de que es una tierra por la que siempre ha sido bastante bienvenida, que además tenemos una gran herencia, ¿vale? No tenemos una alhambra, no tenemos una mezquita, pero tenemos una herencia. Han hablado de la horchata, de la chufa, pero es que todo lo relacionado con la agricultura, con la cerámica, con el textil, las bases sobre las que se ha asentado el crecimiento económico de la Comunidad Valenciana normalmente nos venían de la época del Andalus, etcétera, etcétera. Y ahora fijaros en qué situación nos encontramos, ¿no? Y la tercera, Madrid. A nivel de provincias, vale, vemos que Barcelona es la provincia con mayor incidentes, seguida de Madrid, porque aquí estamos hablando ya de provincias, no de comunidades autónomas, y después Valencia. La provincia de Valencia pasa a ocupar el tercer lugar, pero claro, cuando sumas Valencia, Castellón y Alicante, ya pasamos a ocupar el segundo como comunidades autónomas. Repito, ojo al dato, es importante que sepamos dónde estamos para que tomamos medidas, todos juntos. Y cuando digo todos juntos no me refiero solo a musulmanes y a no musulmanes, me refiero a ciudadanos, a políticos, a cuerpos policiales o de seguridad, a universidades, a la educación, etcétera, etcétera. Voy a pasar ya a los últimos incidentes, porque quiero que veáis clara una cosa. Fijaros, poco antes de los últimos atentados, ¿vale?
estando yo en Canarias, se produce allí el ataque a la mezquita, bueno, donde se va a construir, y ya están los terrenos, ya se va a empezar la construcción, de las torres de Gran Canaria. El cerdo, la sangre de cerdo y las pintadas, Stop Islam, no mezquita, etcétera, etcétera. Esto no es nuevo. Esto lo llevamos sufriendo años, no solo en España, en toda Europa. De hecho, unos días antes se había producido algo muy similar en Vitoria. Quiero que veáis que es una metodología acordada y utilizada de forma repetitiva. Ahora os voy a poner otro ejemplo. Fijaros, la noche del 22 al 23, recién cometidos los últimos atentados terroristas. Vandalizan 7 mezquitas en toda España. Saltó a los medios lo de la mezquita de la M30, porque es la más conocida, pero hubo 7 en total. En una sola noche, 19 vandalizaciones. 19 mezquitas o puntos emblemáticos de las ciudades, puentes donde se pudiera ver mucho, o el barrio del Albaicín, puntos altos donde se pudiera ver mucho. Y la metodología siempre la misma, el mensaje siempre el mismo: contra el Islam, contra las mezquitas, contra los musulmanes y contra los refugiados. Bienvenidos terroristas. Es decir, refugiados igual a terroristas. Eso es lo que están diciendo. Y el tema de las bengalas. ¿Por qué? Porque esto no es casual. No puede ser que en una sola noche 19 vandalizaciones con las mismas pancartas, con el mismo eslogan y con la misma metodología. Abramos los ojos, por favor. Hay grupos especializados en esto. Están organizados y están financiados internacionalmente y quieren ponernos en el choque de civilizaciones. Y contra el choque de civilizaciones, ¿nosotros qué tenemos que decir? Alianza de civilizaciones, alianza de ciudadanos y defensa de esta sociedad y de la cohesión social y de la paz social. Que no nos venzan. Valencia, el 7 de abril, estas pegatinas. Refugiados, bienvenidos terroristas, etcétera, etcétera, por toda Valencia. En Menorca, el día 27, Stop Islam, Europa cristiana, nunca musulmana. Fijaros, esta pintada. Fijaros en el stop. La O es un símbolo nazi, no es una O. Es un símbolo nazi, para los que no estéis muy puestos. La O de Europa también. Pero la S de stop y de cristiana no son S's. Es una parte de la cruz gamada. Por eso ponen musulmana con 2 S's. A la SS de Hitler y a las 2 S's cruzadas, cuadradas, que forman parte de la cruz gamada. Esto nos puede dar una idea de quién está detrás de esta pintada, ¿no? El ciberodio. Fijaros, a todos nos ha conmocionado la reciente muerte de un musulmán de origen marroquí, aparentemente o supuestamente a manos de un guardia civil. Aparte de ese trágico hecho que acaba de suceder, es que fijaros lo que ha pasado en las redes. Es que encima dicen que muy bien, que ojalá hubiera más guardias civiles que hicieran eso, que se vayan cargando a moros a destajo. Estoy contigo, muy bien. Es que ya no estamos hablando de Stop Islam o de no Islam, estamos hablando de incitación al asesinato. Es que es muy grave lo que sucede, ¿no? Entonces, yo solamente quiero decir que estamos a vuestra disposición, lo que decía al principio, que muchas gracias a todos, que no nos acobardemos, que no nos alarmemos, que tampoco caigamos en el victimismo y que seamos lo más abiertos, responsables posibles con todos, porque todos formamos parte de aquí y ahora.